Día 9 de 100 días haciendo cómics. No esperaba llegar tan lejos. La verdad me daba miedito la cámara y la verdad es que, bueno, te vas acostumbrando. He estado trabajando todos los días, inclusive fines de semana, pero el fin de semana sí, la verdad se me complicó bastante, sobre todo pues, por todo lo que tiene que ser uno con la familia y el que están aquí moviendo y bueno, entonces muy probablemente los fines de semana van a ser como nada más updates super rápidos. Estuve trabajando en los capítulos. No seas mamón. ¿Te cae? Ah. Ok, pues regresaron los albañiles a trabajar. Están tirando una pared. Así es que Así es que bueno, eh, voy a intentar grabar más bien más tarde. O a ver cómo le hago. Porque, bueno, ¿no? Así pasa. Ok, bueno, se acaban de ir a comer. Así es que voy a aprovechar este momentito como para terminar el video. En realidad me ayudaron porque me acabo de dar cuenta de que estaba viendo al monitor y no a la cámara. Entonces se veía bastante raro. Así que bueno, por lo menos sirvió de algo. Bueno, ayer comentaba que ayer de pronto me clavé en hacer como la página donde voy a hospedar realmente Sheol, porque estoy ahorita un poco como obsesionado con la idea de cómo conseguir clientes y creo que tiene que ver Facebook Ads y todo este rollo. Obviamente me pienso esperar bastante tiempo hasta tener ya un cuerpo de trabajo un poco más aceptable, pero sí estoy interesado, muy interesado en cómo consigues esos clientes y no necesariamente tienen que ser clientes de cómic, me supongo. Por eso no estoy pensando en hacer videos de cómo se dibuja o videos de cómo de criticando cómics o porque creo que lo primero que hay que encontrar es el demográfico o el psicográfico de quién va a leer en particular esa historia. Me parece como interesante buscarlo. Tengo que empezar a estudiar, tengo que empezar a ver cómo funciona este rollo antes de hacerlo. Y obviamente también representa una inversión. Y se me hace un error hacer todo ese trabajo y luego poner ese dinero para mandarlo a Webtoons. Entonces prefiero como controlar mi plataforma. Ahorita les voy a enseñar. Creía yo haberlo terminado ayer, pero la verdad es que todavía le falta un poquito. Ya logré conseguir, ya logré como reproducir un poco el feeling de Webtoons y cómo va a funcionar, pero aún falta bastante. Ok, les digo, me parece importante el tema, que de pronto estoy pensando que realmente lo que yo quiero hacer es contar historias. No me quiero vender como ilustrador, que es algo de lo que yo platicaba en alguno de los videos. Entonces, si tú lo piensas así, una película no la promocionan enseñándote cómo el director está trabajando, ¿no? Eso es algo que relegan a los DVDs para la gente ñoña que sí le gusta ver eso, que está padre, pero no es el público en general. Yo estoy 100% seguro de que la gran mayoría de los fans de, no sé, Dragon Ball, no les interesa quién hizo el cómic, ¿no? Son fans de los personajes, son fans de las historias, y eso es lo que quiero encontrar. Entonces, vender o abarcar el mercado que tiene más que ver con los que quieren aprender a dibujar y los que son muy clavados, tiene que ver, eso sí, un poco con la idea de los 1000 fans verdaderos, es algo de lo que quiero hablar. Pero bueno, ahorita estoy como clavado en eso. Entonces ayer todo el día estuve trabajando en la página, en el formato y eso, y quedé súper aturdido, pero ya casi está. Ahorita se las voy a enseñar cómo va, pero ahorita voy a seguir promoviendo el de Webtoons. Pero la idea es que en pocas semanas yo ya esté más bien promocionando mi sitio. Bueno, pues esto es lo que llevo avanzado de la nueva plataforma. Es prácticamente lo mismo. Sí se puede hacer, pero tengo que corregir, bueno, pues todas estas cositas, ¿no? Para que se vea mucho mejor y la navegación entre capítulos pues sea también mucho más amigable. Pero bueno, eso es lo que llevo. Ok, bueno, y también ahorita pensaba hablarles un poco
del formato de lectura vertical, que es Webtoons, y con lo que me estoy topando, lo que me está gustando, lo que no me está gustando. Pero como tengo que hacer 100 videos, bueno, mejor decidí pasarlo para mañana. Está padre, hay cositas que quiero enseñarles, como el vertical de Mark Aldred y cosas así, porque está interesante. Y bueno, pues mañana mejor hablo de eso para hacer colchón y tener más de qué hablar en los siguientes videos. Por cierto, ahorita en este video ya intenté hacerle un poquito más de edición, que se vea menos feíto. Sé que en realidad la idea del reto es más bien reportarse, no tiene nada que ver con la producción del video, pero me dedico a esto. Todos los días trabajo con Premiere, con After Effects, veo edición, veo video, entonces sí me saca un poco de onda que estén tan feitos. Entonces vamos a hacerlos un poquito menos feos. Pero bueno, ahora sí, nos vemos mañana. Gracias.